Psicología del adolescente. Lev Vygotsky. Obras escogidas. Tomo 4. Psicología del adolescente. Contenido. Daremos un repaso breve de los enunciados que hizo Freud acerca de la teoría del desarrollo psicosexual, lo que se consideraba para sus tiempos que era una teoría pansexual. Posteriormente vamos a ver un repaso muy breve de los estructuralistas. En este caso vamos a analizar a Wundt y a Titchener. Vamos a presentar algunos términos técnicos usados en la obra de Vygotsky. Además, vamos a analizar y discutir acerca de los diferentes postulados de Sarkovsky, Stern, McDougall, Sackling, Marx, Gross, Peters, Turblins, Crow y Reiner en torno a la creación de la teoría de Vygotsky. Y por último vamos a llegar a las conclusiones que tienen que ver con este ensayo. Teoría del desarrollo psicosexual. Esta teoría, expuesta por Sigmund Freud en 3 ensayos de la teoría sexual publicados en Amoroto, Argentina, 2003, nos dice que la teoría psicosexual se divide en 5 etapas: la etapa oral de los 0 a 1 año, la etapa anal de los 2 a los 3 años, la etapa fálica de los 4 a los 5 años, la etapa de latencia de los 6 a los 12 años y la etapa genital, que sería de los 12 años en adelante. La etapa genital de los 13 hasta llegar a ser adulto se le puede también denominar como una transición, o sea, la adolescencia. Empieza la pubertad y constituye el último periodo significativo del desarrollo de la personalidad. El desarrollo de los instintos sexuales. Se puede crear la confusión entre la etapa fálica y genital, pues ambas están centradas en los órganos genitales. La diferencia es que la primera, la sexualidad es rudimentaria, puramente egocéntrica, es decir, enviada solamente hacia el mismo, en este caso hacia el mismo niño. Y en la parte o en la etapa genital, la sexualidad alcanza su madurez y se vuelve heterosexual, es decir, se vuelve hacia un otro. Los órganos genitales se vuelven el origen central de las tensiones y placeres sexuales, incluyendo la potencia sexual y el orgasmo. Teoría estructuralista. Fue dictada por el teórico Wundt. Esta teoría de la psicología del aprendizaje motor se refiere a la teoría fundamentada de Edward B. Titchener con el objetivo de describir la estructura de la mente en términos de los elementos más primitivos de la experiencia mental. Esta teoría se centró en 3 cosas: los elementos individuales de la conciencia, cómo se organizan las experiencias más complejas y estos mentales fenómenos correlacionados con los eventos físicos, los elementos de estructura mental de sí mismos, de tal manera de permitir que la experiencia sea consciente. Glosario de términos. Ontogenio o ontogenia describe el desarrollo de un organismo desde su óvulo fertilizado hasta su esencia, pasando por la forma adulta. Es la historia del cambio estructural de una unidad sin que ésta pierda su organización. Filogenético es la relación de parentesco entre especies o taxones en general. Paidología, ciencia que estudia al ser humano en su estado de desarrollo infantil y juvenil,
o dicho de otro modo, que se centra su objeto de estudio en el niño y el adolescente. Vamos a analizar la escala del tiempo para ver las diferentes aportaciones de los grandes gurús de la psicología en términos de psicología educativa o psicología del aprendizaje. Tenemos primeramente a Wundt, que desarrolló la psicología científica en 1879. Wundt vivió de 1832 a 1920 y desarrolló sobre todo la psicología científica. Un poco después, o sea, Freud, de 1856 a 1939, austriaco, hizo enunciados sobre la sexualidad infantil, que abarcaba hasta la juvenil. Posteriormente, de 1896 a 1980, el suizo Piaget nos habló de los periodos de desarrollo cognitivo, y la parte que nos envuelve el día de hoy acerca de Lev Vygotsky, que vivió de 1896 a 1934. Él es ruso, de Bielorrusia. Posterior a él tenemos la psicología cognitiva de Ausubel, y actualmente todavía vive la estadounidense Judith Mess del 2000, que en el 2000 desarrolló al niño adolescente. Comencemos por definir qué es la adolescencia. Según la Organización Mundial de la Salud, define como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por lo que experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. Los intereses. El desarrollo de los intereses en la edad de transición. El problema de los intereses en la edad de transición es la clave para entender todo el desarrollo psicológico del adolescente. Thorndike define el interés como la aspiración, subraya la fuerza motriz incitadora, su naturaleza dinámica, su tendencia orientadora, la aspiración de consagrar los propios pensamientos en acciones o algún fenómeno. El autor lo define como interés por este fenómeno. Thorndike dice que la sensación de entusiasmo, de excitación mental, de atracción hacia el objeto se llama interés. Los intereses. Toda actividad crea por sí misma nuevos intereses. La formación de hábitos, de nuevos reflejos condicionados, de nuevos mecanismos de conducta. Se originan nuevos intereses, nuevos motivos motores, que en lo fundamental están supeditados a las mismas leyes de formación que los reflejos condicionados. La teoría de Vygotsky se contrapone con la idea mecanicista de que los intereses recién adquiridos no se diferencian en nada de las atracciones innatas o instintivas. El mundo sería aburrido, afirman estos autores, si los objetos no atrajesen por sí mismos, y que solo el hambre, el miedo y otras reacciones innatas instintivas determinaran cada vez por entero nuestra reacción con uno u otro objeto. Es decir, que en esta parte nos están diciendo que nosotros vamos a crear nuevos intereses a lo largo de la vida. Proceso integral de creación de los intereses. El desarrollo integral de las inclinaciones, necesidades e intereses. ¿De dónde procede la coherencia, el carácter organizado, la fusión, la concordancia mutua de diversos procesos de comportamiento, la existencia de sistemas integrales de la conducta?
¿En qué se distingue entonces el proceso del desarrollo psicológico del simple proceso de adiestramiento que permite formar hábitos cada vez nuevos? Son procesos integrales de mayor amplitud que cada reacción aislada. La investigación experimental de Lewin ha demostrado que los nexos creados por la costumbre no son jamás como tales motores del proceso psicológico. Como dice Lewin, un tiempo agradable, un bello paisaje nos incitan a pasear. Los peldaños de una escalera impulsan a un niño de 2 años a subir y a bajar. Las puertas incitan a que se abran y se cierren. El perro a que se le irrite. Un bombón de chocolate o un pastel provoca en nosotros el deseo de comerlo. Los intereses, como las tendencias de estructura global dinámica, son considerados por la psicología moderna como procesos vitales, orgánicos, profundamente enraizados en la orgánica biológica de la personalidad, pero que se desarrollan juntamente con el desarrollo global de la personalidad. Según palabras de Carlos Marx, se aprende y se actúa como se vive. La necesidad del hombre se convierte en la necesidad humana. Por ello, la teoría estructuralista resulta más consistente cuando relaciona el desarrollo de los intereses con el desarrollo de su base biológica. Pero esa compleja concatenación de dos líneas de desarrollo, la biológica y la sociocultural, que constituye en realidad la base de la ontogénesis, es inexplicable. Desde el punto de vista de esa teoría, son poco más delimitadas las líneas de su formación. Los mecanismos del comportamiento se diferencian muy claramente. En su estadio más crítico, se produce habitualmente el proceso del desarrollo del adolescente. En su estado más crítico, un descenso en el rendimiento escolar, el empeoramiento de los hábitos antes establecidos, sobre todo cuando se despliega ante el niño un trabajo productivo de carácter creativo. Los mecanismos de la conducta no descienden a un nivel inferior, ni se observa una disminución en la curva del desarrollo intelectual. Sí se plantea al adolescente una tarea que exige el empleo de hábitos de índole más o menos mecánica, manual. Con esta teoría podemos describir de un tránsito de un tercer cuadrante a un primer cuadrante, donde en el tercer cuadrante teníamos solamente las manifestaciones biológicas y las necesidades reales. Esta dinámica se modifica y se va a convertir en los intereses. Estos intereses van a responder sobre todo a las cuasi necesidades, que son necesidades formuladas por el mismo sujeto y que también están en convergencia con la parte psíquica. Los objetos se dividen en neutrales o incitadores, es decir, puede haber artículos, puede haber expresiones, puede haber personas que nos incitan hacia un interés, y ese interés es el que nos va a mover a realizar ciertas tareas. Solo el hombre, en el proceso de su desarrollo histórico, consigue crear nuevas fuerzas motrices de la conducta, es decir, de acuerdo a lo que va viviendo en sociedad, va presentando también para llevarlo a cabo. Creación de intereses. Procedemos de una herencia animal basada en necesidades: hambre, sueño, necesidad de respirar, necesidad de defecar, necesidades realmente fundamentales para la vida. Y por otro lado, vamos creando los intereses, que son 100% de interés humano. Según Salcaid, los 3 tipos de procesos que configuran el periodo crítico en el desarrollo del adolescente son los siguientes. Número 1.
crecientes procesos estabilizadores que aseguran los avances anteriores del organismo, haciéndolos más fundamentales y firmes. Número 2. Procesos realmente críticos y totalmente nuevos, donde los cambios se producen con gran rapidez y violencia. Y número 3. Procesos que van configurando los incipientes elementos del adulto y son el haz para la actividad creadora ulterior del ser humano en el proceso de su crecimiento. Periodo de transición. Tenemos 3 estadios. Uno de ellos sería el periodo de atracciones, que dura alrededor de 2 años, en donde se tiene una elevada irritabilidad, gran capacidad de excitación y extremadamente fatigable, rápidos y bruscos cambios de humor, de grandes oscilaciones en las disposiciones. Después se cruza por una parte una ausencia de todas estas manifestaciones, a lo cual se le ha llamado el desierto de la adolescencia, la reducción y extinción del sistema de intereses anteriormente formados, una negativa contestataria, para que finalmente se llegue a concluir en la creación de intereses, de nuevos intereses, los procesos de maduración, la aparición de las primeras atracciones orgánicas que señalan el inicio de la maduración sexual. Todo esto va en tránsito con 2 ejes simultáneos, 2 ejes paralelos que corren. Por un lado están los cambios orgánicos, o sea, sexuales, y por otro lado tenemos los cambios psicológicos que afectan al aprendizaje. Vamos a analizar la escala del tiempo para ver las diferentes aportaciones de los grandes gurús de la psicología en términos de psicología educativa o psicología del aprendizaje. Tenemos primeramente a Wundt, que desarrolló la psicología científica en 1879. Wundt vivió de 1832 a 1920 y desarrolló sobre todo la psicología científica. Un poco después, o sea, Freud, de 1856 a 1939, austriaco, hizo enunciados sobre la sexualidad infantil, que abarcaba hasta la juvenil. Posteriormente, de 1896 a 1980, el suizo Piaget nos habló de los periodos de desarrollo cognitivo, y la parte que nos envuelve el día de hoy acerca de Lev Vygotsky, que vivió de 1896 a 1934. Él es ruso, de Bielorrusia. Posterior a él tenemos la psicología cognitiva de Ausubel, y actualmente todavía vive la estadounidense Judith Mess del 2000, que en el 2000 desarrolló al niño adolescente. Desarrollo integral del adolescente. Aquí tenemos que entender que se dan varios cambios simultáneamente. Por un lado están los cambios psicológicos, que tienen que ver con el aprendizaje y el comportamiento. Es mucho de lo que tiene que ver un profesor. Y por otro lado tendría que ver más lo del el maestro de educación física, y sobre todo el maestro de formación cívica y ética y biología, en donde se sufren varios cambios físicos y biológicos, o sea, cambios corporales. Dentro de este mismo esquema de cambios se va dando a través de la edad cronológica que va viviendo el estudiante, el alumno, el adolescente. Sin embargo, aquí tenemos que destacar varias cosas. En esta línea del tiempo que da inicio con lo que nos heredan los maestros de primaria, que son funciones de percepción, memoria, intelecto y atención, estos se ven disminuidos y se presentan como indisciplina, fin del pensamiento concreto, y obviamente se ven acompañados de los cambios biológicos de la menstruación y la eyaculación.
Esto comienza posterior a los 10 años de edad. Esto obviamente no es una regla, puede ser un poco más o puede ser un poco menos, entonces pudiera irse hasta los 12 años, 13 años, pero pudiera comenzar en estos 10 años. De ahí entonces vamos a tener un comportamiento que se va a regir por la negación, se va a regir por la rebeldía, el bajo rendimiento escolar va a ser una constante en toda esta época del adolescente. Obviamente en su biología hay un cambio hormonal que se puede ver a través de los cambios corporales en el volumen de la masa muscular, en la curvatura, en la vellosidad, etcétera. Esto se va a dar entre los 12 y los 17 años. Es la etapa más difícil, también pudiéramos pensar, porque ya para los compañeros que dan bachillerato, allí ya les va mejor. Es cuando ya se desarrolla el pensamiento lógico, político, reflexivo y abstracto. Se puede decir que ya hay una madurez sexual, esto es aproximadamente a los 17 años. Aquí yo creo que sí hay una madurez sexual, pero también pudiéramos estar pensando en una mayor práctica sexual, lo cual nos puede también desde el punto de vista social, el alumno va a querer estar en fiestas, va a querer estar en relación con mujeres, y ahí también les puede afectar un poco a los compañeros de prepa. Sin embargo, vamos a tener este fin de la etapa adolescente como una vida emocional más madura, y también una maduración sexual. Esta gráfica no es parte del trabajo de Vygotsky. Esta es una interpretación que su servidor como lector está tratando de interpretar. Estamos poniendo aquí la unión de lo que nos describía Freud de las etapas oral, anal, fálica, latencia y genital, que podemos ver que la fálica y la latencia, que son las que anteceden a la adolescencia, son atendidos en la primaria. La parte fuerte del área del adolescente pues sería en la secundaria y parte en la prepa. Sin embargo, en la parte de la secundaria es donde de acuerdo a las palabras de Vygotsky, es donde se ve el mayor descenso en el rendimiento escolar, y también a la par el mayor aumento en la sexualidad. Puede ser que este aumento pudiera continuarse un poco más, pero sin embargo, bueno, así es la interpretación que por lo pronto le estoy dando. De aquí en adelante es que se desarrollan las funciones psíquicas superiores, es decir, que ya se va a tener la capacidad de creatividad y de conciencia social. Todo esto va, obviamente, a través del tiempo. La etapa oral decíamos que comienza desde los 0 años, o sea, desde recién nacido, hasta que se deja la cuna, en este caso que ya se aprende a caminar y a hablar. Esta parte, que sería la de caminar y hablar, se va a mantener por todo lo que sería preescolar, que sería la etapa anal, y la etapa fálica y de latencia, como ya dije, estaría en la parte de la primaria. Todo esto debe de tomarse en cuenta. Obviamente van a venir compañeros a desglosar un poco más la etapa anterior al adolescente, y posiblemente nos dicten algunos otros cambios. Comenzando con las conclusiones, una parte muy importante de la cual tenemos que hablar es que el intelecto del adolescente se distingue por su propensión a las matemáticas, aunque suele decirse que los adolescentes no las asimilan fácilmente. Aquí entonces habría una contradicción
entre Vygotsky y lo que los propios profesores o los padres de familia o los mismos alumnos alcanzan a observar. Sin embargo, bueno, habría que tomar en consideración que entonces esta sería la etapa fácil para que pudieran tener alto rendimiento en matemáticas. A lo largo del trabajo de Vygotsky nos habla acerca de la conducta, del rendimiento escolar, de los cambios biológicos, incluyendo el crecimiento del cerebro o los cambios que sufre en general la parte neuronal. Nos habla también de los esquemas de pensamiento, cómo van cambiando, que va cambiando de lo concreto a lo abstracto, que va cambiando de incluso el desarrollo de pensamiento se va hacia lo político y lo filosófico. También tiene que ver con qué tendencias se pueden tener en expresiones artísticas. Se deja el dibujo como expresión primaria o más, más utilizada para irse hacia otro tipo de artes, como pudieran ser la danza, como pudieran ser la música. Y de esta manera entonces podemos ver que se va gestando un cambio incluso en las preferencias y en los gustos de los adolescentes. También observamos que dentro de la adolescencia hay un cambio de habilidades manuales y psíquicas. Ese cambio en la posibilidad de manejar las manualidades va dependiendo de la etapa en la que se va viviendo. Sin embargo, el trabajo de Vygotsky nunca nos habla acerca de la religión. No con eso quiero decir que esté mal, pero creo que también algo tuvo que haberse hablado de esta parte, puesto que pues para muchos jóvenes es parte importante de la cultura que manejan. La adolescencia son formación de la concepción del mundo político social. En los años que se van formando, en lo fundamental, sus concepciones sobre la vida, la sociedad, la gente, cuando nacen unas y otras simpatías o antipatías. El cambio fundamental del medio consiste en la ampliación, en una participación mayor en la producción social. Esto quiere decir que, por lo que es famoso Vygotsky, lo social influye mucho en lo personal. Durante la adolescencia, la identificación con una clase social no es resultado de un proceso de imitación externa, sino de una comunidad de vida, actividad e intereses. Es decir, que esta parte que tiene que ver con la producción social del adolescente no se ve supeditada a las vivencias que tiene en su entorno. A diferencia de lo que pudiéramos haber pensado, en este caso Vygotsky no está incluyendo lo que pues nosotros nos esperáramos, que quiere decir la convivencia, la interrelación del sujeto con su medio ambiente o con su entorno. Sin embargo, pues es de destacarse que se puede notar cómo se tiene otra manera de cómo interpretar y cómo identificar el comportamiento de la adolescencia. Con esto llegamos a las conclusiones. A diferencia de los animales, el adolescente sufre cambios biológicos y a la vez psíquicos. Se cambian unos intereses por otros nuevos. El incremento en la sexualidad es inversamente proporcional a la capacidad de aprendizaje del adolescente. En este periodo se presentan reiteradas quejas de los profesores por el bajo rendimiento escolar y los actos irreverentes. Se tiene un descenso en las capacidades intelectuales, no así en las manuales.
Una importante observación del trabajo de Vygotsky es que se hace una distinción entre adolescente obrero y burgués. En este caso yo creo que cabría la similitud entre estudiante de la zona urbana y estudiante de la zona rural, o en otras palabras, estudiante que a temprana edad debe de trabajar y estudiante que puede transitar por toda su juventud sin necesidad de ganarse el pan. La fase negativa en los varones es más acentuada que en las mujeres. De hecho, en las mujeres se ve un adormecimiento, un desconecte de la vida, de tal manera que no afecta tanto a sus relaciones interpersonales. En el caso de los varones es frecuente la irreverencia y es frecuente la falta en la disciplina dentro del salón. A partir de este momento, escucho sus preguntas, sus dudas, qué es lo que pudieran aportarle a este trabajo o qué es lo que ustedes pudieran decir que debiera de mejorarse.